¿Sabías que Caín aún sigue vivo? El polvo del tiempo no puede borrarlo. La historia lo nombra como el primer asesino. Pero lo que no dice la Biblia con detalle es lo que sucedió después de que Dios lo marcara. No fue solo un castigo, ni únicamente una señal para protegerlo. La marca de Caín fue un sello de eternidad, un estigma que lo encadenó al mundo hasta el fin de los días. Mientras los imperios nacieron y cayeron, mientras los mares se abrieron y la sangre de reyes tiñó las arenas, él siempre estuvo allí, caminando entre sombras. Su nombre se convirtió en susurro, en maldición, en mito, pero él nunca dejó de existir. Caín jamás olvidó la tierra ensangrentada. El campo aún ardía en su memoria con el eco del grito ahogado de Abel. No fue un simple golpe, fue la ira hecha carne, la envidia transformada en acero en sus manos. Cuando Dios lo llamó, Caín tembló. La voz divina atravesó su ser como un trueno. ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín intentó ocultar el crimen con palabras vacías. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Pero Dios ya lo sabía, y el castigo descendió sobre él. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora maldito serás de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Errante y extranjero serás en ella. Caín suplicó, temiendo que cualquiera que lo encontrara lo matara. Fue entonces cuando el Altísimo le puso la señal, un sello invisible para los hombres, ardiente en su piel, grabado en su alma. No era solo un aviso, era un decreto de eternidad. Desde aquel día, Caín no volvió a envejecer. La muerte no podía tocarlo. El tiempo pasaba y su carne seguía firme, aunque su espíritu se hundía cada vez más en la desesperación. Vagó por desiertos infinitos. El sol quemaba, pero no lo mataba. El frío helado de las noches lo envolvía, pero no lo consumía. Se alimentaba de lo que encontraba, pero descubrió que no necesitaba tanto como los demás hombres. El mundo empezó a llenarse de descendientes de Adán. Ciudades surgieron, tribus guerrearon. Él observaba desde lejos. A veces se acercaba, disfrazado, y hablaba con los hombres como si fuera uno más, pero nunca permanecía demasiado tiempo. La marca lo delataba. Los ancianos, los sabios, los chamanes podían verla. Le llamaban maldito, condenado, espíritu que camina. Una noche, bajo el cielo estrellado, un anciano pastor lo enfrentó. Yo sé quién eres. Tu sombra no envejece, tu piel no se arruga. Tú eres el que mató a su hermano. Tú eres Caín. Caín intentó huir, pero el anciano no lo persiguió. Solo lo señaló y gritó, errante eterno, jamás conocerás descanso. Y esas palabras se convirtieron en eco de lo que él ya sabía. Pasaron siglos. Caín caminó entre las pirámides de Egipto cuando aún eran jóvenes. Fue esclavo, fue sacerdote, fue ladrón. Nadie lo recordaba porque cada vez que los hombres empezaban a sospechar, desaparecía en la oscuridad. Vio a los faraones ser enterrados con gloria. Vio imperios nacer de la sangre. En Mesopotamia se cruzó con sabios que hablaban de estrellas y de dioses falsos. En Roma caminó entre gladiadores y emperadores. En Jerusalén presenció cómo el templo de Salomón se erigía y cómo después fue reducido a cenizas. Y sin importar la época, él seguía allí, siempre. Su maldición no era solo vivir, sino recordar. Recordaba cada rostro, cada voz, cada grito. Recordaba a Abel con más claridad que cualquier otro, como si su hermano muriera 1000 veces en su memoria. Caín estaba en Jerusalén cuando el Nazareno fue crucificado. Se encontraba entre la multitud, con el rostro cubierto. Los hombres gritaban, algunos lloraban, otros maldecían. Y cuando la tierra tembló y el velo del templo se rasgó, Caín sintió algo distinto en su interior. Por un momento creyó que la marca se borraría, que aquel hombre que pedía perdón para sus verdugos lo liberaría de su maldición. Pero no ocurrió. La marca ardió más fuerte, y Caín cayó de rodillas, comprendiendo que aún debía seguir caminando. ¿Hasta cuándo, Señor?, susurró entre lágrimas. ¿Hasta cuándo me negarás el descanso? El silencio fue su única respuesta. Con los siglos, Caín aprendió a ocultarse mejor. Adoptaba nombres distintos. A veces era un mendigo en las calles de París, otras un soldado en las cruzadas, un navegante en los mares desconocidos, un monje en un monasterio perdido. Siempre cambiaba, pero nunca moría. Se convirtió en un mito. Algunos lo llamaban el judío errante, otros lo confundían con demonios. Había leyendas en todas partes del mundo sobre un hombre inmortal que caminaba sin rumbo. Todas esas historias eran él. En la Edad Media fue perseguido como brujo. En la peste negra vio millones caer, pero él permanecía intacto.
En la Inquisición fue acusado de hereje, pero escapó antes de arder. En la Revolución Francesa vio cabezas rodar. En la Segunda Guerra Mundial caminó entre ruinas y campos de concentración. Y siempre la misma pregunta lo perseguía: ¿por qué sigo vivo? La soledad fue su mayor tortura. Amó muchas veces, pero todas sus mujeres murieron tarde o temprano, mientras él permanecía joven. Tuvo hijos, pero nunca pudo quedarse a su lado. Siempre debía desaparecer antes de que descubrieran la verdad. El tiempo lo convirtió en un espectro de lo humano. No reía, no soñaba, solo caminaba. Algunas noches, en medio de la oscuridad, escuchaba la voz de Abel. «Hermano, ¿por qué lo hiciste?». Era un eco en su mente, un tormento incesante. Intentó acabar con su vida en 1000 formas: espadas, venenos, fuego, caídas. Pero la marca siempre lo protegía. Podía sentir el dolor, podía sangrar, pero jamás morir. Su condena era existir. En los últimos siglos, Caín descubrió que había hombres que lo buscaban. Sociedades secretas, sectas oscuras, grupos que sabían de su existencia. Algunos lo veneraban, llamándolo Padre Eterno, el primero de los malditos. Creían que su sangre contenía el secreto de la inmortalidad. Otros lo cazaban, deseando destruirlo como si fuera el último demonio sobre la tierra. Él huía, cambiaba de nombre, de rostro, de país, pero no podía esconderse para siempre. Siempre había alguien que lo encontraba. En las profundidades de viejas bibliotecas halló escritos sobre sí mismo: el marcado de Dios, el eterno errante, el hombre que nunca morirá, y comprendió que su historia estaba destinada a repetirse, a ser recordada pero nunca comprendida. Hoy, en este mismo instante, mientras lees estas palabras, Caín camina. Quizás está en una calle oscura de una ciudad moderna, con una chaqueta raída y una mirada cansada. Quizás se oculta en un pueblo olvidado, mirando las estrellas como lo hacía en el principio. Nadie lo reconoce, pero todos lo conocen en los susurros. El primer asesino, el maldito, el inmortal. Caín aún sigue vivo, y seguirá vivo hasta que la voz de Dios lo llame una vez más.